En el miércoles pasado nos encontramos en el capítulo que leímos que había una parte de las personas que llegaron nuevamente a la tierra de Israel que se mezclaron y por eso no pudieron ejercer en el papel que les correspondía. Por tanto, usted dijo que la mezcla entre lo malo y lo bueno crea falta de identidad y por eso esas personas no pudieron conseguir su identidad y seguir ejerciendo. Del mismo modo, también contamos que la restauración del altar y del culto, que las personas alabaron mientras se echaban los cimientos del templo, y igualmente los ancianos posiblemente cuando vieron el templo original, lloraron y lamentaron por lo que sucedía ahora, posiblemente porque antes era mejor y ahora lo que estaban viendo era algo menos maravilloso lo que habían visto antes, pero la realidad era que la alabanza y la restauración del culto a Dios era lo suficiente para que volviera todo a ser igual que antes, o no tanto como antes, pero que Dios volviera a recibir esa alabanza de Israel. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hay personas que a veces no hacen la cosa porque no pueden, pero sí colaboran que otros puedan hacerla. Así y eso está bien. Así es. Ana también tiene algo que decir. Claro, son los que aportan, sí. Que las buenas experiencias pasadas no te hagan desmeritar las experiencias que los más jóvenes pudieran estar teniendo en el presente, porque con esto podemos desanimar y no ser justo al hacerlo. Así es, así es. Cada persona, ¿verdad?, experimentará experiencias nuevas. Entonces, usted que quizá tiene un poquito más de años, no menosprecie lo que realmente experimentan los que están en esta temporada, porque cada quien tiene su experiencia. Por eso dice la Biblia, dice la palabra, creo que es en Eclesiastés, nunca pregunte por qué los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca preguntará esto con sabiduría. Para nosotros siempre entendemos que las cosas están mal, ¿verdad? Todo está mal, pero si usted pregunta 10 años atrás, las cosas también estaban mal, ¿eh? Y entonces siempre es así. Al final, cada quien tiene sus propias experiencias. A veces hay que ser muy objetivo. Yo creo que estamos mejor ahora, amén, que antes. Hay muchas cosas que nos ayudan a entender que estamos mejores, muchas cosas. Pero usted le pregunta a un comerciante, ¿cómo está la venta? Ay, no, esto está peor que nunca. Y así, pero vendiendo. Y construyendo y haciendo cosas así. Entonces, amado, en cuanto al estudio de este libro, usted tiene que hacerse la idea de que lo que estamos hablando es de algo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios tiene que cumplirse, cuando las promesas de Dios tienen que cumplirse, cuando la obra de Dios tiene que caminar, cuando Dios ha establecido algo que ha de suceder. Dios había dicho, como hemos dicho en días anteriores, en capítulos anteriores, que Dios había establecido que el pueblo de Israel volvería, amado, volvería a la tierra del cual salió. Salieron de ahí por su desobediencia, salieron de ahí como castigo de Dios, porque por andar de espaldas a Dios. Dios lo castigó por 70 años, pero el mismo Dios dijo que ellos volverían a ese lugar de donde ellos salieron. Y entonces esa voluntad de Dios tiene que cumplirse. Y por eso vemos que cada cosa, cuando Dios establece algo, amado, mire, viene del norte, viene del sur, viene del este, del oeste, lo que tenga que suceder, y sucede porque fue Dios que lo estableció. Por eso Dios en una palabra, en una profecía, 200 años antes, habló de Ciro. Dios estableció ahí un hombre llamado Ciro, el cual fue rey y fue aquel que Dios usó para dar una palabra cuando se cumplieran esos 70 años. Ese hombre ni había nacido y llega el momento donde es el cumplimiento y Dios levanta a este hombre para dar el permiso como rey para que todo el pueblo de Israel, todo el que quisiera, pudiera volver a la casa de Dios, pudiera volver a sus raíces. Como hemos explicado, no todos volvieron. En una primera temporada solamente fueron unos 50,000. Y al pasar esos 50,000, amado, hay toda una trayectoria de cosas que tienen que suceder.
lo que es la edificación del templo, lo que es, primero obviamente echar los cimientos, poner el altar, los recursos que se necesitan para el templo, y Dios va poniendo cada cosa, cada situación. La obra de Dios lo patrocina Dios mismo. Ahora, cuando Dios quiere cumplir su palabra, cuando se va a cumplir la palabra de Dios, cuando la obra de Dios ha de cumplirse en tu vida y en mi vida, las cosas que Dios ha dicho, las cosas que Dios ha prometido, no te creas que todo va a salir a la mil maravillas. No te creas que todo va a salir a pedir de labio. No te creas que no va a haber oposiciones. Cuando el Señor de Jesús dijo, me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Cualquiera ve como que, wow, se van a abrir las puertas, wow, van a venir los recursos y va a suceder todo de una forma que podemos ir donde quiera. Miren, se levantaron por 300 años emperadores que persiguieron la iglesia, que mataron a muchas personas, que abusaron, lo echaron en los circos, se lo echaban a los leones. Tenían que estar huyendo por las catacumbas, pasando frío, hambre, de todas las cosas, habidas y por haber. Pero iban llevando el evangelio. Quizás nadie se imaginó que iba a ser de esa forma, pero dice que fueron perseguidos, iban esparciendo también la palabra. Oposiciones que vienen. El apóstol Pablo, llevando la palabra y trayendo, ¿verdad?, el mandato de Dios a muchos lugares, fue perseguido, fue apedreado, pasó naufragio, pasó frío, pasó hambre, de todas las cosas atravesó este hombre, haciendo la voluntad de Dios, teniendo oposición. Su gente no lo recibieron. Y si hablamos de Pablo, obviamente primero tenemos que hablar de Jesús. A los suyos vino, dice Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Oiga eso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, viene a esta tierra y en las disertaciones que tuvo dice, por camino de samaritano no vayáis. Camino de gentil, no ve a las ovejas perdidas de Israel específicamente, ordenándole a sus discípulos. Él vino a predicarle a sus hermanos, pero dice, y los suyos no le recibieron. El Rey de Reyes y Señor de Señores encontró oposición para traer la verdad. Sanaba gente que tenían 18 años enfermos, personas que toda la vida estaban jorobados, con el flujo de sangre y con tantas situaciones. Y después que él hacía una sanidad, muchos decían, pero ¿y cómo eso sanando el día de reposo? Oye, una gente enferma por años, 38 años, no sé, 18 años, es sanado y hay alguien que critica y se opone y dice, pero está infringiendo la ley, no se puede sanar el día de reposo. Por eso el Señor le decía, hipócritas, ¿cuál de vosotros que su asno, su buey caiga en un hoyo, el día de reposo no le sana, no le saca, no le rescata? Hay palabras, ¿verdad?, que va Dios a traer a las vidas. Hay promesas que han de cumplirse, pero amado, vendrán oposiciones. La palabra de Dios aquí que leemos en Esdras y que hasta ahora hemos leído, no se crea que todo eso iba a ser así, no. Iban a venir oposiciones también. Por eso, cuando pasamos aquí al libro de Esdras capítulo 4, viene una oposición y un retraso en lo que era la reedificación por un decreto de un rey. Pero no vino así porque sí, no, amado, no. De repente, como leíamos la última vez que nos juntamos acá, está todo el pueblo emocionado. El pueblo de Israel está emocionado, los ancianos, los jefes de las casas paternas, los ancianos del pueblo, los jóvenes están gozando, emocionados, me imagino llorando. Dice que el vocerío que había allí no se sabía si estaban llorando o si estaban con gritos de júbilo y de gozo. Era un vocerío tremendo. Y sabe, el gozo tuyo que te da el Señor, al diablo no le gusta. Por eso va a buscar oposición. Por eso Dios, ¿verdad?, te da el gozo, pero el enemigo se encarga de buscarte la contra, de quitarte el gozo. Nosotros no debemos permitir que nuestro gozo se vaya. Hay un gozo, como dice la canción, el gozo que tengo yo, no nos lo dio el diablo, no nos lo dio el mundo, fue Dios que nos lo dio. Por lo tanto, el único que te lo puede quitar es Dios. Tienen que entender eso.
El enemigo siempre va a venir a bombardearte por diferentes medios en lo que Dios quiere cumplir en tu vida. Y eso pasa aquí en esta porción que vamos a leer. Hay un retraso en la edificación y hay una malicia en personas que son adversarias. Vamos a leer en el capítulo 4 del 1 al 4. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asira, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Si ustedes se fijan, hay un grupo de gente que viene y dice, nosotros estamos aquí para ayudarle, para edificar con ustedes. Hasta ahí se ven buenas intenciones. Vienen gente a ayudar, a colaborar. Gente que viene, pero amado, no se sabe la intención que a veces el que viene así, con tanta complacencia y con tanta cosa, viene. Hay que identificar, conocer la voluntad de Dios. Hay que estar cimentado en la palabra. Hay que tener discernimiento de espíritu. Por eso cuando viene a Zorobabel y viene a los jefes de la casa paterna, como dice, a los ancianos, dice no. Y es que ahí había acontecido algo, amado. Ahí había gente que se había mezclado uno con otro. Había gente del pueblo de Israel, pero se habían mezclado. Ahí había un pueblo que se llamaba Samaria. Samaria fue repoblada de muchas naciones. Esos imperios conquistaban muchos lugares, muchas naciones. Conquistaban, ¿verdad?, diferentes pueblos, diferentes lugares. Y ellos juntaron ahí a toda clase de personas. Entonces, en esos 70 años se multiplicó la cantidad de idolatría mezclada con las cosas que eran de Dios, y de repente entre ellos se casaron judíos con sirios y con diferentes personas, y hubo una mezcla, como ahorita decía la niña, gente que perdieron hasta su identidad de quiénes eran, fueron buscados en los registros y no fueron hallados. ¿Por qué? Porque se mezclaron uno con otro. Hay que tener cuidado. En este tiempo se habla, y algunos profetas, ¿verdad?, este tiempo hablan de lo que es el famoso ecumenismo. Ecumenismo, ¿verdad? Podemos juntarnos. No importa que tú seas católico, no importa que tú seas evangélico, no importa que tú seas mormón, que tú seas adventista, nos juntamos todos buscamos a Dios. Pero ¿qué sucede? Dentro de esas religiones, dentro de esas hay muchas cosas falsas. Cuando nos juntamos, amado, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Hay mezcla y cosas que vinieron ahí que realmente no viene a ser lo mismo. Hubo un tiempo, en el tiempo de la persecución de esos emperadores, el diablo dijo, pero ven acá, tenemos 300 años persiguiendo la iglesia. Y mientras más lo perseguimos, más crecen. Pero algo estamos haciendo mal. Yo no sé quién fue, si fue que él escuchó lo que dijo un pensador, un científico. Nadie va a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Yo no sé si él lo oyó, ¿verdad? El asunto es que tenemos que cambiar la modalidad. Así que en vez de perseguir a la iglesia, vamos a legalizarla y vamos a aceptarla aquí en lo que es el gobierno, el Estado. Y es ahí donde la iglesia quiso entonces estatizarse. Eso fue en el tiempo de Constantino. Y ahí entonces todo se puso como que la iglesia y el Estado estaban juntos. Amado, y ahí, cuando se junta una cosa y la otra, se forman barbaridades. Hay gente deseosa de poder, gente que abusa, gente que dice soy cristiano, pero no lo es. Hay muchas cosas. Ustedes han leído la historia y conocen todo lo que ha pasado con la iglesia tradicional. Guerras se han formado, persecuciones en nombre de Dios. Ha habido muertes, persecuciones y tantas cosas. Abusos, etcétera, etcétera, etcétera.
De hecho, en ocasiones, no recuerdo cuándo fue, donde había una vez un papa, creo que era un sacerdote, que en una guerra estaba bendiciendo los cañones. En una guerra. Sí, cosas así han pasado. Entonces, amado, cuando eso acontece, hay cristianos que dicen, no, espérate, esto no está bien. Yo no puedo mezclarme con el común para hacer la obra de Dios, para seguir la voluntad de Dios. Es que no puede mezclarse una cosa con la otra. Por eso cuando esta gente vienen y se acercan a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y quieren construir con ellos, es como decir, nos vamos a juntar, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una sola familia. No, no, no. Las cosas del mundo y las cosas de Dios son diferentes. Cada cosa debe estar en su lugar. Por eso ellos dicen, no podemos edificar. Pero inmediatamente Él dice, no podemos edificarlo. De una vez entonces se ponen como una cacata, ¿verdad? Como decimos así. El deseo de servir y el deseo de edificar de repente se revela y se manifiesta entonces lo que realmente ellos estaban buscando. No sé si ustedes vamos a leer otra vez los últimos 2 versículos. Dice el 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ustedes se fijan ahí. Ellos realmente no querían edificar, ellos querían mezclarse para hacer algo. Algo debajo de la manga tenían. Al final se convirtieron en unos enemigos que se opusieron a la construcción. Esa oposición vino de afuera hacia adentro. Ellos realmente, maliciosamente, no querían edificar. Ellos querían hacer una oposición. Así que cualquier actitud humana entra en conflicto, amado, con lo que es la palabra de Dios. Hay cosas que a veces la gente quisiera hacer que nunca va a estar en armonía con lo que son las cosas de Dios. Tenemos que tener la visión clara de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso le decía, usted ve esto de Esdras y usted ve esto del pueblo de Israel, véanlo también como un propósito de Dios para su vida. De algo que Dios quiere hacer, una palabra que tiene que cumplirse, algo que Dios ha decretado. Van a haber oposiciones, cosas contrarias que se van a levantar en un momento dado. Esté claro de eso. Versículos 6 y 7 dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridate, ¿verdad? Eso es como un nombre como de, ¿verdad? Es como un nombre así como muy cibernético. Dates, como que, ¿verdad? Deis. Mitrídate, Tabel y los demás compañeros suyos y Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Vamos a ver el próximo versículo, creo que está ahí mismo, ¿sí? Y esta copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. ¿Tenían buenas intenciones estas personas? Esos fueron los que vinieron a ayudar. Estamos aquí para edificar con ustedes. Esos fueron. Le envían una carta al rey Artajerjes para que entonces él haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasó? Leemos en el versículo 24, viene una respuesta. Entonces, el rey aprobó el consejo de los opositores y envió como respuesta la orden de detener el trabajo. Dice el versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo de reinado de Darío, rey de Persia. Amado, la obra de Dios que iba en gozo, que iba prosperando, que iba caminando por la mentira de alguien. Déjeme decirle que el enemigo es padre de mentira. Pero la mentira, amado, siempre él la va a disfrazar como de algo de verdad. ¿Entiende?
En una ocasión yo estaba en la casa de mis padres y hay un joven que lo conocía, o lo conozco de que era un niño prácticamente allá, pero había crecido, se había vuelto un hombre. Pero se había vuelto un hombre que hacía una historia tremenda. Y cuando yo digo al hermano mío, mira, fulano vino por aquí y me dijo esto y esto y esto y esto. Me dijo, mira, de todo lo que te diga, ten cuidado. Porque él te va a decir algo que es verdad. Pero de lo que él te diga, hay un 10% que es verdad, pero hay un 90% que nada de eso es cierto. Así que ten cuidado. El enemigo, amado, va a venir y te va a decir algo que es cierto. Pero encima de todo eso, te va a embaucar o va a querer embaucarte, te va a traer muchas mentiras. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente allá en el huerto a la mujer? Con que Dios dijo que el día que comieres, no vino la serpiente a decir cosas como esa. Dios le dijo, no coma del árbol, no haga esto, no coma aquello, del fruto. Dios le dijo eso y ella se lo estaba diciendo la serpiente. Bien sabe Dios que el día que comiere va a ser como Dios. Y ahí empezó la conversación. Y hay gente que si tú lo dejas hablar, te convence. Si tú dejas hablar al enemigo y que camine y que tome ventaja, perdiste. Así que al enemigo, padre de mentira, no le permita que hable. No le crea sus mentiras. No te detenga a escuchar esas voces, ¿verdad?, negativas y esas voces que te quitan el ánimo. Cuando todo esto acontece, amado, la obra cesa. ¿Y qué sucede? En lo natural, ¿qué le pasa a toda persona que de repente está haciendo algo muy entusiasmado y dice, Señor, tú no puedes hacer eso? Hay un desánimo, así mismo, hay un desánimo que ocurre en la persona. El hombre y la mujer de Dios tienen que tener una actitud diferente. Hay gente, amado, que cuando encuentran una oposición, de una vez sueltan todo. Una vez conocí a una persona que había inventado y había hecho yo no sé cuántos negocios. En el tiempo que lo conocí, yo no sé cuántos negocios tuvo. Ninguno duraba más de 2 o 3 meses. Terminaba una cosa y empezaba otra. Rompía esto y hacía otra cosa. Vendía esto y hacía otra cosa. Nunca lo vi prosperar en nada. ¿Por qué? Porque nunca se detuvo a ver crecer lo que él sembraba. Entonces, viene el desaliento porque viene una oposición. En lo normal, hay veces que puede venir a nosotros el desaliento, pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que saber cómo manejamos esas situaciones. Cómo ese desaliento y ese desánimo y esa negativa que podemos encontrar en el camino, tenemos que buscar la forma de desviarlo, porque al final, la voluntad de Dios, lo que tú tienes que entender es que tiene que cumplirse en tu vida y en mi vida. Lo que Dios había dicho de su pueblo, que habría de venir aquí, tendría que restaurar, Dios lo iba a hacer. Si ustedes se fijan, más de 3 millones de personas estaban allá en Babilonia y solamente 50,000 vinieron. Dios no necesita millones para hacer su voluntad. Dios necesita a la persona con un corazón dispuesto, ¿verdad?, con un deseo de hacer la obra de Dios. Y eso era lo que estaban haciendo esas personas ahí, creyéndole a Dios, pero entonces el diablo viene a hacer oposición. Y es ahí, amado, donde nosotros vemos que el pueblo entonces se desanima. Te digo algo, los problemas en la vida no se resuelven dándole la espalda. Hay cosas que tú tienes que enfrentarlas, darle el frente, darle, ¿verdad?, traer la presencia de Dios, traer el consejo de Dios a esos problemas. No darle la espalda, no creer que todo se terminó. Hay momentos en nuestras vidas, amados, donde entendemos que ya Dios ha terminado todo. Yo fui ayer a San Pedro de Macorís a visitar a mi suegra y me fui a la casa de mis padres un tiempo en lo que podíamos entrar y duré un rato conversando con él. Y él me contó en los tiempos en que yo nací. Eso fue el otro día. Tiempos difíciles, tiempos de escasez. Ni él ni mi abuelo, que estaban juntos en ese tiempo, tenían trabajo. De repente mi abuela tenía unas conexiones con una gente, ya usted sabe, de la highlight de ese tiempo.
a nivel nacional. Y él me dice que un día esa gente vinieron en un carro placa 005, una cosa, unos jefes mayores. Cortaron cerca y se fueron allá donde estaban ellos. Y la gente asombrada, ¿y quiénes son esta gente? Y él me dice, nosotros pasamos mucho trabajo. De ahí para adelante consiguieron trabajo, las puertas se abrieron, muchas cosas buenas pasaron. Y él dice, mira, si tú te fijas, todas esas personas ricas que nos ayudaron con posibilidad de médico, de viajar a hospital y a cosas, a tratar enfermedades, todos se murieron. Y él me decía, y nosotros todavía estamos aquí. O sea, cuando Dios te ha traído con un propósito, no importa las adversidades que tú veas en el camino, si Dios está contigo, hasta que no se cumpla el último hálito de vida, en lo que Dios te ha dicho, tú no te vas a ir. Y Dios va a hacer el propósito con tu vida, amén. En los planes que Dios ha trazado para ti. Todavía nosotros estamos aquí. Todavía nosotros estamos vivos. Mi papá está vivo, tiene 80 y pico de años. Mi mamá tiene 93, 92, 93 años. Y están ahí, viejitos, pero están ahí. Gloria a Dios por todo. Así que, amado, las oposiciones van a venir. Cuando tú creas, como dice la canción de Isabel Valdés, cuando tú creas que tu vida se terminó, Dios te dice no. Y te dice, ¿cómo es, Cookie? Yo tengo la parte 2. Los discos tenían un lado y de repente Dios te dice, yo tengo la otra parte. Espérate y tú vas a ver lo que va a suceder. Así que, amado, los problemas no se resuelven dándole la espalda, sino dándole el frente. Así que esa edificación, después de un tiempo, vuelve a reanudarse. Este fue un periodo de gran desaliento. No solo abandonaron la obra de construcción, sino que sintieron tentado a abandonar la totalidad del proyecto, pensando que sería la única manera de resolver sus problemas. Más adelante, pasamos al capítulo 5. Rápidamente, ahí vemos que la obra se reanuda, amado. Y leemos ahí, dice, y profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Dios envió profetas, Dios envió palabras, Dios envió personas para que el pueblo se animara. Cuán importante es la palabra de Dios a su tiempo. Dios nunca nos dejará solos. Y en el momento donde nos sentimos como desalentados, nos sentimos como tristes, hay una palabra de Dios que te va a edificar y te va a levantar. Está atento porque Dios hablará a tu vida. Así que ahí estaban Ageo y Zacarías. Según dicen los historiadores, estas dos personas, lo único que tenían en común era que amaban a Dios. Había uno que era un soñador, ese era Zacarías. Esa era una persona que siempre estaba como en las nubes, viendo cosas maravillosas. Dice que era como aquella persona, esos predicadores como que le hablan a las emociones y la gente se engrifan y le hablan al corazón y la gente se siente bien. Pero había otro que era Ageo, que se le hablaba la verdad a la gente, mire, lo ponía en su sitio, cortaba en el aire. Así que Dios envía a dos personas, uno que le enseña la palabra y le dice la verdad, 2 y 2 son 4, ¿verdad? Y le dice la cosa que tiene que hacer. Y hay otro entonces que le hablaba a las emociones y la gente se sentía bien, que Dios me ama y que bueno, las promesas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y fueron personas que ayudaron al pueblo a reanimarse en la construcción de la obra. La cosa empieza a encarrilarse otra vez. ¿Y qué usted cree? ¿Que el enemigo se queda callado? Tranquilo, no. Leyendo el versículo 3 y 4, vuelven a la carga y dice, en aquel tiempo vino a ellos Tecnai, gobernador del otro lado del río, y Setar, Boznai, y sus compañeros, y dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Otra oposición. Después de pasar un tiempo,
reedifican otra vez, empiezan a hacer la construcción y vuelve el cuestionamiento y vuelve las cosas de nuevo, amado. Envían cartas al rey Darío, que era el rey de entonces. Estos judíos le dicen, no, pero miren, nosotros tenemos la orden de aquel tiempo del rey Ciro. Él nos ordenó hacer esto. Y le contaron la historia, quizá inocentemente. Se lo dijeron y así mismo le mandaron la carta al rey Darío. Versículos 5 al 8. Dice aquella carta, mas los ojos de Dios, esto es más extenso, usted lo puede leer más extensamente, solamente seleccioné esos 2 versículos. Dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Y dice, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. O sea, en otras palabras, nosotros íbamos caminando por ahí, y de repente vimos aquella edificación que estaban haciendo, nos llamó la atención, nos acercamos, y vimos que estaban haciendo esto. No, ellos fueron a ver lo que estaban haciendo. No fue inocentemente que fueron a aquel lugar. Ellos fueron a ver lo que realmente estaba haciendo. Es maravilloso porque quiere decir que usted puede depender de Dios sabiendo que Él protege a los suyos. Mire, cuando Dios dice que te va a bendecir, cuando Dios dice que va a cumplir su palabra en ti, cuando Dios dice que te va a guardar, cuando Dios dice que va a hacer lo que va a hacer en tu vida, Dios lo hace por encima de quien sea. El enemigo muchas veces se va a levantar en tu contra, pero al mismo enemigo, las mismas armas que el enemigo quiere usar en tu contra, van a caer en su misma contra. Por eso dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso también en el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 8 y 9, por ahí dice, ¿quién es el adversario? O sea, ¿quién es el que se levanta contra mí? Vengan a mí, o sea, vengan a cuenta. Dios realmente es el que me salva, Dios es el que me protege, Dios es el que me cuida. Mi vida está en las manos de Dios. Así que aquellos que son adversarios de mi causa, acérquense a mí para que ustedes vean con quién yo cuento. Y finalmente, amado, por este capítulo, la carta conduce lo que era algo malicioso. En el versículo 17 dice, ahora, si al rey le parece bien que se investigue en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio efectivamente la orden para reedificar esta casa de Dios delante de Dios en Jerusalén, y que se nos comunique la decisión del rey sobre esto. Estos enemigos no creyeron que realmente esto había acontecido. Los tiempos de antes, en ese tiempo no es como ahora. Ahora usted se mete a internet y busca 20 sitios donde le habla de una cosa. Y usted investiga, no, pero ahí en esos tiempos se guardaban las informaciones quizá en un palacio, quizá en una región, y no todo el mundo tenía el acceso a saber todo lo que se había hecho en años anteriores. Por esa causa, cuando se investiga, se dan cuenta de que sí, el rey Ciro había dado la orden. Y todo lo que eran los decretos de los medios y los persos no podía ser revocado. Eso tenía que cumplirse por encima de cualquier persona o imperio que existiera. Yo les invito a estar en pie en este día, en este momento. Ahí termina el capítulo 5. Si usted quiere saber lo que hace el rey Darío con respecto a la respuesta que esta gente esperan, no se pierda el próximo capítulo en la próxima semana. Hay una respuesta que el rey Darío envía a esta persona, y esa respuesta me dio mucha risa, ¿verdad? Mucho gozo, porque lo que ellos pensaban que iba a ser algo contrario se volvió en contra de ellos mismos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este tiempo, por esta hora. Te invito a que sigas leyendo el libro de Esdras, que te edifiques en esa palabra. Sabemos que Dios hablará a tu vida, aún en lo más íntimo de tu habitación.
Padre amado, te damos gracias en esta noche por tu palabra viva, tu palabra eficaz. Pedimos, Señor, en este momento, por tu pueblo, por tu iglesia, por aquellos que aún en las redes no han visto. Señor, te pido, Dios, que tú vengas salvando, sanando, haciendo una obra poderosa de cambio y de transformación a cada una de las vidas. Ven derramando, Señor, de tu poder sobre cada persona. Manifiesta tu gracia, Señor, y misericordia sobre tus hijos. Mira, Señor, oh Dios, lo que hemos compartido, lo que hemos hablado. Si alguien atraviesa, Señor, por pruebas, por dificultades, si la palabra que tú has traído al corazón de muchos aquí ha sido estorbada por circunstancias, por adversidades, muéstrale, Señor, que tú eres el Dios soberano, que tú puedes hacerlo por encima de cualquier obstáculo, de cualquier inconveniente. Ven, oh Dios, trayendo la fortaleza y la confianza en ti, de que tú, Señor, oh Dios, eres poderoso para guardarnos, para protegernos, para suplirnos, para cubrirnos, Señor, de todo mal. Padre, gracias por este tiempo especial, por tu palabra. Ahora nos despedimos y vamos a nuestros hogares. Cúbrenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Saluda a tu hermano y dile que le amas en Cristo Jesús.